Muy buenas noches y bienvenidos a Depredadores. En la sesión de hoy vamos a estudiar un caso muy reciente, de gran actualidad, el del asesino de prostitutas de la zona de Suffolk, Inglaterra. Un caso del que todavía se tiene muy poca información, pero en el que ya se puede trabajar. Comenzamos. El caso del asesino de las prostitutas en Inglaterra ha sembrado una gran alarma social. Nada mejor para hablar de temas que inquietan, que alteran la mente de las personas, que el doctor Paumar. Buenas noches, César. Buenas noches, David. Una vez más, aquí para estudiar un caso. Además, yo creo que es sin duda el caso más reciente. De hecho, es el caso en el que voy a forzar al doctor a que hable y manifieste opiniones con poquísima información, porque ni siquiera en los medios han trascendido pues gran cantidad de detalles que son necesarios, ¿no? Pero vamos, supongo que... demasiado alterados, demasiado confusos. El incidente muy reciente, casi no hace ni un mes, cuando la policía empieza a comunicar a la prensa que empiezan a aparecer cadáveres de muchachas, 5 cadáveres de muchachas muertas. Empiezan a ver un perfil y alertan a la comunidad de que un asesino en serie anda suelto, de que hay un depredador de jovencitas prostitutas, y que empiezan a decir que tengan cuidado, que no salgan a la calle, y a solicitar la colaboración ciudadana. Y así estamos a día de hoy, creo yo. Se han detenido varias personas, pero desde luego todas las posibilidades están abiertas. El trabajo policial está en fase completamente en apogeo, y con lo cual nosotros lo único que podemos hacer pues es ayudar a ordenarnos las ideas con respecto a este tipo de incidentes que a todos nos despiertan ese impacto emocional, ese miedo o ese interés o esa búsqueda de explicaciones, y que a veces pues bueno, necesitamos, echamos mano de experiencias anteriores, intentamos aplicar esquemas previos, que si es parecido a Jack el Destripador, que si es diferente. O sea, hacemos una serie de prejuicios que a veces nos pueden ayudar a entender la situación y a encajarlo y a tranquilizarnos, y otras veces pues eso, podemos incluso descolocarnos más, o podemos incluso tomar decisiones equivocadas, pues etiquetando de asesino a una persona que aún no sabemos si hizo o no hizo lo que se le atribuye. Desde luego, porque está muy claro que cuando ocurre algo de la magnitud de lo que estamos hablando, muchas veces la cuestión de la presunción de inocencia se olvida. Los medios, sin mala intención, pero enseguida pues se apresuran a colgar titulares, y en este caso, por ejemplo, es una cuestión muy delicada. Nosotros, esta noche, lo que pretendemos es ponerles al corriente, facilitarles la información de la que se dispone y elucubrar, lanzar unas hipótesis que son varias en el sentido de que son posibles. Luego ya será la policía y en su momento los jueces los que decidan si este caso es o no obra de los candidatos, de los sospechosos que ahora mismo se barajan y de los que les hablaremos. Los hechos incuestionables, desde luego, son rotundos. O sea, 5 cadáveres en una localidad tranquila del este de Inglaterra, aparecidos en las afueras, en circunstancias similares y con un perfil similar, ¿no? Pues desde luego, para asustarse es. Sin duda, ya que harás de asustarse, porque prácticamente se ha batido un récord, el récord de velocidad. En escasos días, 5 víctimas. Pero antes, César, antes de continuar hablando, vamos a dar paso a la ficha, cuidado, del principal sospechoso. Es la primera vez en la que no hablamos ya de un asesino comprobado y confirmado. Simplemente vamos a ponerles la ficha del sospechoso número 1. Adelante. Nombre: Stephen Wright. Apodo: el Destripador de Ipswich. Edad: 48 años. Número de asesinatos: 5. Lugar de los crímenes: Ipswich, Suffolk, Inglaterra. Ubicación temporal de los hechos: la primera desaparición tuvo lugar el 30 de octubre de 2006 y los 2 últimos cadáveres fueron descubiertos el 12 de diciembre de 2006. Perfil criminal: asesino en serie. Es posible que les haya llamado la atención el apodo, el Destripador de Ipswich. La cuestión no es que el autor de los asesinatos cometiese esas atrocidades en los cuerpos de sus víctimas. Lo que ocurre es que en esa región, César, como me imagino que sabrás, no es la primera vez que se enfrentan a un asesino en serie.
en esa región de Inglaterra, ya en su momento tuvieron, entre otros, a un destripador, el destripador de Yorkshire, que acabó con 13 mujeres a mediados de los años 70. Y aún hay más episodios, por eso la prensa, siempre sensacionalista, se ha apresurado a poner un apodo un poco en consonancia con esto. Ya que hablamos de tradición criminal en una región, pues tengo que preguntártelo, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Que realmente hay zonas en las que se queda en el recuerdo esos crímenes y luego puede darse algún tipo de fenómeno de imitación? Pregunto. Puede formar parte de la cultura. Desde luego, yo lo que más conozco es el tema del suicidio, que es otro tipo de agresión, y sí que se sabe que hay tanto localidades y culturas que se suicidan más y se suicidan de una determinada manera, incluso. O sea que sí que hay una cierta tradición, ¿no?, en el manejo de ciudades, personas, colectivos violentos y una forma determinada de manejar la violencia, ¿no? Claro, estamos en Inglaterra y en Inglaterra lo primero que nos sale cuando vemos un asesino de prostitutas es... Pero ahora estamos viendo justo un mapa de la zona, ya que estamos hablando de... Claro, lo que nos viene a la cabeza es Jack el Destripador, ¿no? Y el Destripador de Yorkshire, ¿no? Y luego incluso llegamos a llamarlo destripador cuando sabemos que no destripa. O sea, fíjate lo importante que es la inercia, ¿no?, de cultural de los esquemas previos, que ya tomamos una serie de libertades, ¿no?, a la hora de entender el problema, que un poco nos orienta hacia repetir un poco o a pensar un poco que sucede lo mismo que sucedió anteriormente, ¿no? Entonces este hombre, pues no sabemos nada, realmente sabemos los sospechosos, ¿no? Y sabemos que en los sospechosos, pues unos tienen por decirlo de alguna forma, datos que hablaría que pueden ser factores de riesgo. Bueno, por decirlo, factores de riesgo es un término más bien médico, ¿no? Pero quiero decir factores, unos indicadores que podrían decir claro, el término policial es pruebas, ¿no?, que pueden decir que pueden imputar a este hombre de cometer los hechos. De momento indicios, entonces. Eso, sí. Indicios. Entonces, pues ahí estamos especulando con ellos. Vamos a ver, ya que hemos hablado de cómo surge la cuestión, de que a finales de noviembre es cuando comienza a haber desapariciones y empiezan a aparecer cuerpos, lo primero que tengo que preguntar, porque nos pongamos todos un poco al corriente, ¿cuándo aparecen? ¿Cómo aparecen? ¿Dónde aparecen los cadáveres? ¿Qué es lo que a la policía le pone ya sobre aviso de que se enfrentan a un asesino en serie? Pues aparecen desnudos y sumergidos a las afueras de Ipswich. En un principio pues parece que intentaba mejor ocultos, y posteriormente parece como si el asesino perdiese ese interés en tapar, ¿no?, en tapar el cuerpo del cadáver, ¿no? El que aparezcan en descampados cuerpos de mujeres muertas y violadas, pues bueno, es relativamente, suelen ser los sitios, pero no está la forma, ¿no? Y bueno, sabemos que los cuerpos aparecían desnudos, que aparecían sin señas de haber sido violadas ni de haber sido agredidas. Estamos viendo las imágenes tanto de alguna víctima como lugares, emplazamientos de los cadáveres, incluso a la policía recibiendo las llamadas de la colaboración ciudadana. Y ahí están haciendo además una prueba pericial allí también y buscando. Vamos a ver, entonces aparecen desnudos, aparecen en las afueras de una ciudad por demás muy tranquila. Y eso es lo que pone ya sobre aviso. Hay desapariciones todavía sin resolver en el momento en el que surgen los primeros cadáveres. Claro, de hecho incluso he llegado a leer que se llevó que una de las últimas prostitutas en ser asesinada llegó a ser advertida, ¿no?, del riesgo que corría por la policía, y de que llegó a hacer un llamamiento la inspectora de policía para que las prostitutas del lugar pues durante esos días no salieran a la calle. Y ella misma pues debió hacer la declaración que ya tenía que hacerlo, ¿no?, que necesitaba el dinero, ¿no? ¿Cómo nos recuerda, verdad, esto a episodios como el de Jack el Destripador? Precisamente también se centraba en ese perfil de víctimas, como luego recordaremos cuando te pregunte sobre esas víctimas. Sí. Vamos a pasar ahora a los sospechosos. Por primera vez en nuestro programa, verdaderamente hemos de hablar justo de eso, de sospechosos. Todavía no hay nada firme, aunque sí que hay una persona que está ya detenida con, parece ser, indicios bastante sólidos. Hay candidatos, ¿no? Hay dos, ¿verdad? Los dos principales, adelante. Uno de ellos, lo que desde luego tenía relación directa con todas las víctimas, era un usuario de servicios sexuales en la comunidad, una comunidad relativamente pequeña, con lo cual se conocían todos mucho, y el barrio de prostitución era también una zona bastante limitada, restringida,
y entonces pues él había tenido una relación conocido directamente, incluso por lo que yo tengo entendido, llegó a ser medio novio de una de ellas, ¿no? Hablamos de Tom Stephens. El primero, sí, Tom Stephens, un varón de 37 años. Un varón de 37 años, de raza blanca. Y entonces empezaron a decir cosas de este hombre, incluso la vecina llegó a decir que era una persona muy rarita. Quiero decir, se empezaron a decir cosas que luego ahora tenemos que volvernos para atrás y decir, oye, pues casi metemos la pata. Quiero decir que lo importante que es eso, cómo construimos un juicio, ¿no? Y un prejuicio. Entonces este hombre en un principio pues sí que se presentó a la opinión pública como un sospechoso y como un asesino. Y todos que estábamos deseosos de que esto acabase y de controlar y de neutralizar al autor de los hechos, pues claro, ¿qué más queríamos oír, no? Que ya que ya tenía una cara a quien odiar, que ya tenía, que ya estaba a buen recaudo, con lo cual todos tranquilos. Sí, pero un factor que también influye mucho a la hora de oír testimonios de vecinos, de conocidos que acusan, también es el hecho de que había una recompensa sobre la mesa. Es decir, que muchas veces también eso sí que incentiva, sí que estimula mucho la necesidad de encontrar culpables. Es decir, ahora mismo vamos a ver, por ejemplo, la portada, donde efectivamente se ofrece una recompensa de $250,000 de libras esterlinas, cerca de 400.000 euros. Lógicamente eso hace que pues ¿Es bueno o es malo eso? ¿Qué tipo de colaboración inspira este tipo de premio? ¿Qué tipo de interés despierta en la comunidad este tipo de premio? Yo creo que es también muy cuestionable y muy dudoso, ¿no? Claro, supongo que en el fondo, porque esto lo deben saber, fruto de ese aviso, de esa noticia, la policía recibió más de 10.000 llamadas. Yo creo que ofrecer una recompensa, y podemos discutirlo, en el fondo sí que tiene una utilidad. Lo que ocurre es que la policía tiene que ser capaz pues, de cribar todas esas llamadas falsas, esas llamadas inútiles, para descubrir dónde está la verdadera pista, ¿no? Si te acuerdas, ha habido casos en los que la policía ha recibido avisos auténticos, los han despreciado. Estamos hablando, por ejemplo, de John Wayne Gacy, efectivamente, que fueron avisados o sea, que realmente el problema está ahí, pero una dosis, ¿qué opinas? ¿Tú no eres partidario de ofrecer recompensas? Pregunto. Hombre, yo pienso que es un factor de distorsión a la hora o sea, igual que es importante el móvil y la motivación del asesino, es importante el móvil y la motivación del delator, en este caso, o del informante, ¿no? Igual que en los estudios científicos, pues depende de qué tipo de motivaciones pues, se consideran que anulan, digamos, el estudio, pues porque se supone que esa persona pues está orientada hacia la recompensa y no es neutral en su decisión. Pues en este caso podemos entender que una suma de dinero tan grande como la que has puesto aquí en la imagen. Ahora vemos en la imagen precisamente los emplazamientos de las víctimas. Pues claro, puede hacer que una persona busque asesinos donde no los hay, precisamente para conseguir eso, para conseguir la cantidad de dinero, ¿no? E incluso conseguir la popularidad de haber sido la persona que ha ayudado a capturar y entonces para ser el salvador de los demás. Quiero decir, una serie de motivaciones tanto en el asesino como en todos los demás, como en los que participamos en este juego, ¿no? de susto, pues que tenemos que tener en cuenta. Ya que hemos visto el plano donde aparecían el lugar de los emplazamientos de los cadáveres, hemos de matizar que es el lugar donde se dejaron los cadáveres, pero la policía está todavía discutiendo el tema de dónde fueron asesinadas las mujeres. En principio ese es el único emplazamiento de los cuerpos, pero no de sus muertes, pero eso todavía no se sabe. Hemos hablado de uno de los sospechosos, el que ahora mismo parece que tiene menos probabilidades de ser autor a juicio de la policía, que es Stephens. Pero en cambio, así como Stephens ha vuelto a casa, de momento, tenemos por el contrario a otro sospechoso que está todavía en las dependencias policiales y en principio sin fianza hasta que avancemos nuevas noticias. Estamos hablando ahora de Stephen Wright, que es hoy por hoy, como digo, el candidato, entre comillas, principal de las muertes, como autor de las muertes de estas prostitutas. ¿Qué nos puedes decir de este individuo? Pues poco. Lo único el dato que nos hemos quedado todos es que es camionero, ¿no? ¿Por qué no sé? Yo 48 años, sí, es más mayor que... Es un hombre mayor, que sí que se sale un poquito ya del perfil, o sea, es hombre de raza blanca y sí que es de mayor edad que el otro, pero me he quedado con ese dato porque pues, no es el primer camionero asesino de prostitutas, ¿no? Cierto. Claro, y entonces eso nos hace pensar y sacar conclusiones consciente o inconscientemente,
Y bueno, sí que lo hemos visto otras veces que ciertos asesinos itinerantes pues aprovechan eso, por motivo de su trabajo, precisamente ir mudándose de un sitio para otro, pues precisamente para asesinar y no ser cogidos, ¿no? Eso Y es poder muy escapar de la interesante. policía. Pero este caso, desde luego, no es así, porque son 5 cadáveres en una zona muy concreta y de la misma manera. O Sí. sea, Pero es cierto que dices que muchas veces utilizan su propio trabajo, su coyuntura para establecer su modus operandi. claro. Por cierto, también hemos visto muchas veces que por muy crudos que puedan ser estos asesinos, luego tienen una vida paralela personal bastante normal. De hecho, este camionero, que como digo, es hoy por hoy sospechoso, pero ha estado casado 3 veces. Quiero decir que no es una persona que a priori parezca tener problemas de integración o con vidas extrañas. Antes de continuar, porque todavía tenemos más cosas que comentar sobre este caso, vamos a pasar al vídeo que reconstruye los hechos que estudiamos esta noche. La policía de Ipswich, una tranquila ciudad del sureste de Inglaterra, se ha enfrentado a finales de 2006 a un compulsivo asesino en serie. 3 crímenes iniciales y 2 desapariciones ocurrieron con una rapidez asombrosa en apenas unos días, hechos sin precedentes en la historia del país. Tal amenaza provocó que se hiciera un llamamiento a las prostitutas de la ciudad para que dejasen de hacer la calle por su propia seguridad mientras continuaban las investigaciones. Incluso un diario llegó a ofrecer una recompensa de 375.000 euros a quien pudiera facilitar alguna información sobre el asesino, recibiendo más de 2.000 llamadas en las primeras 5 horas. El día 2 de diciembre se encontró en un arroyo el cadáver desnudo de Gemma Adams, de 25 años, que había desaparecido el 15 de noviembre. El día 8 se descubrió el cuerpo de Tania Nicol, de 19, también desnudo, y en el mismo arroyo muy cerca ya del cinturón de circunvalación de la ciudad. Tania había desaparecido el 30 de octubre. El día 10 se encontró un tercer cadáver de mujer. El cuerpo fue avistado por un conductor en un bosquecillo cercano a la carretera A12 en Nacton, al sureste de Ipswich. Al final se ha detenido como principal sospechoso de las muertes a Stephen Wright, que vivía en el barrio rojo de la ciudad, muy cerca de donde las chicas trabajaban. 5 víctimas mortales es el saldo final que arroja la actuación de Stephen Wright. Todas las mujeres presentaban características similares, aparecieron desnudas, trabajaban como prostitutas o lo habían hecho y eran drogodependientes. El hecho de que las mujeres estuvieran sin ropa y sumergidas en el agua hizo más difícil la tarea de los investigadores porque había menos posibilidades de encontrar pruebas sobre el autor de los crímenes. No obstante, parecen ser abundantes las pruebas que la policía ha logrado obtener. En la actualidad sigue el proceso judicial contra Wright. Al menos y hasta aquella sentencia, el ritmo frenético de muertes y desapariciones se ha detenido en Ipswich. Ya toda la población respira más tranquila. Pasamos ahora al perfil de las víctimas. César, sea o no Wright el asesino, lo que está claro a la vista de los cadáveres que ha dejado en su rastro es cuál es el perfil que busca. Eso sí que está clarísimo, o sea, porque es un perfil muy concreto. O sea, son mujeres jóvenes de entre 19 y 29 años, 2 ellas tenían 24, una 25, una 19 y otra 29, que practicaban la prostitución en ese barrio de esa localidad concreta, ¿m? Y que eran toxicómanas. O sea, fijaos hasta qué punto, ¿no? Pues entonces ya yo creo que ese hecho en sí es el que nos hace pensar en perfil criminal asesino en serie, ¿no? Por la coincidencia excesiva Claro, de los rasgos. sí, y lógicamente luego pues el tipo de, cómo se encuentra el cadáver, el tipo de muerte que se Tenemos las presume, 5 víctimas. pero que eso ya es un perfil muy estricto, ¿no? Y que ya y muy reincidente, y eso en un periodo de tiempo muy limitado hablamos de que los cadáveres aparecieron en cuestión de 11 días. Y además O sea que eso en un ámbito geográfico Eso, muy delimitado. absolutamente delimitado, ¿no? Y esta tipología tan, quiero decir, entonces eso sí que son elementos muy que causan, ¿no? Que despiertan, ¿no? Mucho impacto y mucho interés, y entonces eso que hablan inequívocamente, eso de que hay lo que te decía antes, que hay un asesino en serie, sí, eso es lo que podemos decir, ni más ni menos, ¿no? Para compensar esta pregunta que era fácil, entre comillas, y ahora te hago una en la que verdaderamente hay que echarle un poquito de imaginación, porque no tenemos información, pero lo poco que ha trascendido, ¿qué hacía con ellas? Claro, yo creo que sabemos, por lo que ha dicho la prensa, más bien lo que no hacía. O sea, sabemos que no hay muestras de violencia en los cadáveres, ni muestras de violación.
sabemos que estaban desnudas, pero sabemos que incluso dos de ellas estaban con sus joyas puestas, con lo cual es una ostentación de que no la mataron para robarle, quiero decir. Entonces, eso ya nos está demostrando, nos está hablando de un móvil psicológico, ¿no? O al menos un móvil que no es el móvil al uso de un asesino, violador, de prostitutas, ¿no? O sea, porque ya que el destripador dejaba los cadáveres para hacer albóndigas, el otro, pues, violaciones, Jeffrey Dahmer hacía unas barbaridades que se los comía, quiero decir que había otros signos, ¿no? Pero en este caso, a mí no me queda claro ni la forma de matarlos, porque creo que eso es una noticia que no ha trascendido, ese dato no ha trascendido a la prensa, imagino, porque está en proceso de investigación. Pero parece que se pueda intuir que casi que debía el asesino pues debía hacer uso de los servicios de la prostituta de forma normal, porque no había señales de violencia, luego a lo mejor hacía uso de esos servicios de la prostituta y después las mataba a lo mejor estrangulándolas o... Claro. Supongo que eso justificaría el hecho de que no haya casi señales en los cuerpos, ni desde luego muestra de agresión sexual. En principio, eso es lo que barajamos aquí con la información de la que disponemos. Sí, pero claro, entonces eso te deja abierto el tema del móvil, de por qué, ¿no? O sea, ¿por qué? Si no viola, si no parece que no tortura, si no roba... entonces, eso sí que también habla de asesino en serie, de una necesidad subjetiva de esa persona para realizar ese hecho, que desde luego no es convencional, no es una motivación criminal convencional. Indudablemente. Vamos a pasar enseguida a la cuestión del móvil de los asesinatos. Otra problemática pregunta, pero a la que daremos respuesta, o lo intentaremos, después de una muy breve pausa para la publicidad. Enseguida volvemos. El doctor Paumar ha señalado que en los cadáveres no había signo de agresión sexual. Tampoco el robo se puede plantear como móvil para los asesinatos, puesto que algunos de los cadáveres iban ataviados con sus joyas. La pregunta entonces es ¿por qué? ¿Por qué les hizo esto a estas chicas, verdad? Pues habría que barajar tantas opciones que desde luego podía ser que incluso lo hiciera por su bien. Quiero decir, que puede que incluso puestos a tener que echar mano de móviles psicológicos y psicopatológicos vistos en el caso de otros asesinos, vemos que eran chicas heroinómanas o eran chicas drogadictas que a lo mejor dentro de un móvil típico de misionario de redimir las culpas o de salvar a estas pobres mujeres de su desgracia, desde eso, ¿no?, hasta la sensación de poder de un asesino que disfrutase apagando vidas sin necesidad de destrozar el cuerpo ni de hacer otro tipo de rituales cruentos con las chicas. Entonces, yo creo que el detalle, por ejemplo, de que sean prostitutas y que sean toxicómanas, pues habla de la vulnerabilidad, ¿no?, de las presas, ¿no? En este caso, como cualquier otro depredador, pues va a los animales más enfermos, a los animales más débiles, y eso puede hablar de las personas pues que a lo mejor estaban más pilladas, las prostitutas que estaban más pilladas de dinero o por el mono, pues quizás eran las que eran más fácilmente engañadas o capturadas, o no, o incluso podemos ver se me ocurre un tipo de motivación como la de la película Saw, una persona que lo que quiere es castigar a las personas que no aprovechan su vida como deben, ¿no? Quiero decir, te das cuenta que te estoy dando una serie de motivaciones, todas desde lo más peregrino hasta, bueno, todas son peregrinas, porque realmente se sale del patrón. O sea, se sale del patrón, incluso se sale del patrón del asesino típico, del pervertido sádico típico. Volvemos a ver ahora el plano donde están ubicados los lugares donde se encontraron los cadáveres. Me parece muy interesante lo que ha dicho el doctor Paumar acerca de esa similitud con los animales, con los depredadores, ¿no?, de buscar un
un colectivo, unas víctimas especialmente vulnerables. Ya que el Destripador también lo hizo, recordemos que también eligió como colectivo a las prostitutas, y me parece reseñable algo que también tendríamos que recordar. En los tiempos de ese Londres de finales del 19, también las prostitutas se encontraban en un barrio muy marginal, que era Whitechapel, cosa que ahora en el caso que estudiamos nos encontramos con que en esa pequeña ciudad, en Ipswich, también hay una zona muy marginal que denominan en plan apodo el barrio rojo, ¿verdad? También, es decir, que el asesino consigue dos cosas: por un lado, víctimas muy vulnerables, y dos, zonas muy poco vigiladas, como muy al margen. Entonces, yo sí que seguiría hablando de lo que estás diciendo, del factor prostitución, porque es un factor de riesgo. Las prostitutas son un colectivo de riesgo de violencia. Eso sí que se ha visto y se ha estudiado. Hay una asociación entre sexo y violencia, que van unidos, lo hemos hablado siempre, pero y en este caso las mujeres que practican y los hombres que practican la prostitución son un colectivo de riesgo. Hablamos de más de un 50% de este colectivo que ha tenido violencia, ejerciendo su trabajo, ha tenido algún tipo de agresión. Hablamos también de que son un colectivo que han tenido más de un 50% también de antecedentes de maltrato y de abuso infantil. Fíjate qué importante. También más de un 50% son toxicómanas. Y esto nos hace pensar eso también un poco en la asociación y en el ciclo de la violencia, ¿no? Muchas veces son mujeres que han sido abusadas precozmente y paradójicamente pues, dedican su vida a seguir siendo maltratadas y abusadas, ¿no? Se ha hecho un estudio, he visto publicado hace poco, que habla de un 65% de las prostitutas que tienen el trastorno estrés postraumático. Un 65%. Un 65%. Esos son datos que han sido publicados. Oye, perdona, por traducir para el espectador, ¿qué es eso del estrés postraumático? El estrés postraumático pues, es el trauma que tienen los que han sufrido los que han combatido en una guerra, ¿no? El estrés de los veteranos de guerra, ¿no? Que han vivido una situación de circunstancias estresantes de una magnitud exagerada y que le ha dejado un impacto emocional, ¿no? O sea, estamos hablando de que están muy tocadas psicológicamente estas mujeres. Entonces, a veces pensamos, ¿se hacen prostitutas porque están tocadas o están tocadas y por eso se hacen prostitutas? Quiero decir, es este ciclo de la violencia y que a veces nos hace pensar si realmente, y creo que es una duda que no está resuelta, el venderse como objeto sexual, si en todos los casos es signo de no estar bien o si realmente existe un ejercicio de la prostitución que es sano o que es libre, ¿no? Es decir, realmente puede una prostituta, una persona, pues libremente ejercer la prostitución sin que eso tenga connotaciones psicopatológicas. Y en contrapartida también podemos pensar lo contrario del usuario de los clientes de prostitución, ¿no? También antes se consideraban pervertidos a todos y cada vez pensamos que no. Que pensamos que no es necesario ser un enfermo ni un pervertido para hacer uso de los servicios sexuales ni de la pornografía. Quiero decir, son cosas que van muy unidas pero que la sociedad aborda de una forma un tanto hipócrita. Sabemos que van unidas en todas las sociedades y en todos los momentos de la historia, pero que el abordaje, desde luego, es un abordaje, el del sexo como el de la violencia, de los instintos bajos. Sí, hombre, evidentemente son temas interesantísimos que surgen al hilo de lo que estamos estudiando. Tenemos que ceñirnos ahora ya de nuevo al caso que nos ocupa, y me gustaría que nos trasladáramos a esa población y nos metiéramos en la mente de la población, como digo, de esa pequeña ciudad de Inglaterra. ¿Qué pasa por su mente cuando, antes de tener ya a los principales sospechosos, un vecino, un ciudadano se encuentra con que en su pequeña ciudad, en pocos días, han asesinado a 5 mujeres? ¿Qué pasa por la mente? Ese ambiente de alarma social. Claro, cuéntanos. Muy fundada, pues pasa que no sales a la calle, pasa que vas buscando asesinos por todas partes y sobre todo si cumples el perfil, mucho más. Y si eres vecino de un chico que hace cosas raras, pues todavía te crees más que pueda ser el posible asesino. O sea, crea una desconfianza que en parte es esa paranoia social, que en parte es productiva porque nos hace estar más alertas y en parte puede ser destructiva cuando se nos va de las manos, ¿no? Y vemos asesinos por todas partes. Pero sí que hay un factor, desde luego, que es muy útil, pues que hace que mujeres salven la vida
porque avisas y que la gente colabore. De hecho, la colaboración ciudadana pues, ha sido eso, pues, una de las cosas más reseñables. Pero ¿por qué claro. colabora la gente? Te lo pregunto por lo de la recompensa de antes. ¿La gente colabora por concienciación personal, por la recompensa? ¿Por qué colabora la gente? Pues ¿Todo tipo de delitos o de hechos provocan la misma respuesta en la gente? Son incógnitas que te lanzo como... Sí. Pues la colaboración, pues igual que el asesino pues puedo tomar esa decisión por un montón de motivos acumulados, pues la colaboración también. Puede haber el altruista, puede estar el que tiene una hija que quiere proteger a su hija, quiere ayudar a que cosas más personales, y puede ser lo que hemos hablado. Puede ser que una persona que le ofrecen ese tipo de recompensa por la cual muchos matarían y muchos robarían, ¿no? Pues sea un psicópata y entonces intente colgar el muerto al vecino precisamente para llevarse la recompensa. Quiero decir, las motivaciones pueden ser de lo más variado. A todos nos gustaría pensar que no, que es el bien común, que es el aliarnos todos frente a una amenaza común y la solidaridad, etcétera, etcétera. Pero no, los seres humanos somos mucho más complejos que eso, ¿no? Y a veces tenemos intereses mucho más coyunturales y otras veces materiales y otras veces no, mucho más espirituales, la esencia del bien, ¿no? O el mal. Y otra cuestión que también nos resulta llamativa. Me estoy refiriendo ahora a la propia reacción del asesino cuando es consciente de que se le está siguiendo, que se le está investigando. Dos cuestiones. La primera es el hecho de que cada vez esconden menos los cadáveres. ¿Por qué? ¿Hay ahí un cierto desafío a la policía? Porque Jack el Destripador, hemos de recordar que sí lo hizo. Jack el Destripador incluso llegó a mandar alguna carta a la policía, estableciendo un cierto juego, ¿no? Aquí se podría dar el caso. ¿Por qué en los últimos cadáveres no se molestaba en ocultarlos tanto? Es un hombre que quiere que le cojan. Quiere que le cojan. Hombre, desde luego no cumple el criterio de asesino organizado de esa pausa de enfriamiento ni de cambiar el contexto. Está señalando una zona muy limitada en la cual los dos sospechosos que viven ahí precisamente. Es decir, están marcando en el mapa exactamente un punto muy localizado y además un perfil muy localizado de chica y en un momento del tiempo muy limitado. Entonces, eso no es de criminal organizado. Eso está señalando así, aquí estoy yo. Y eso, ¿qué quiere decir? Pues que el interés es otro. Desde luego, el interés no solamente es escaparse, ¿no? Que él a lo mejor puede experimentar un gran subidón cuando ve que todo el mundo igual es una persona con una baja autoestima y consigue así compensar, ¿verdad?, toda su falta de su vida, pues la falta de importancia de su vida, pues teniendo todo el mundo pendiente de él, de su otra cara, ¿no? Una trágica forma de llamar la atención. Otra pregunta sobre el subconsciente de un asesino. ¿Deja de matar? Nos ponemos ahora en la cabeza de un asesino que descubre que le están siguiendo. ¿Deja de matar? ¿Continúa con su carrera criminal de sangre? Voy a ser mucho más polémico todavía de lo que has dicho tú, ¿no? Yo creo que todos tenemos un asesino en nuestro subconsciente. O sea, todos somos predadores por naturaleza, porque todos somos animales antes que personas. Bueno, antes o al mismo tiempo, por lo menos. Al mismo tiempo, pero bueno, no sé. Pero antes porque necesitamos satisfacer antes nuestras necesidades como animales que como personas. Es decir, el hecho de que una persona pueda desarrollar una cultura es que antes que ya tienes cubiertas las necesidades de cobijo, de alimento, de bebida, quiero decir que realmente podemos empezar a ser personas cuando tenemos cubiertas nuestras necesidades animales. Me empezaba a reír porque estoy acordándome que todos somos depredadores y que solo hace falta ver a una ama de casa al comienzo de las rebajas para ver cómo todos en el fondo tenemos esa lucha por la vida, esa lucha por conseguir quitarle al otro y quedarme yo el premio. Y otra cosa es eso, ¿qué hacemos con ese instinto? Ese instinto lo tenemos, el instinto de huida, el instinto de ataque, lo tenemos porque son consustanciales a la naturaleza de mamífero que somos, ¿no? Otra cosa es qué hacemos con ese instinto, ¿no? Y cómo lo canalizamos o a dónde lo ponemos o cómo lo vivimos, ¿no? Sí, supongo que el ser humano suele tener una serie de mecanismos para, lógicamente, soterrar esos instintos. Eso se llama mecanismos de defensa en psicología, ¿no? Y quiere decir la forma de canalizar o dar forma, o de esculpir esos impulsos sexuales o esos impulsos violentos que son absolutamente inherentes a la constitución de la naturaleza y del cerebro humano. Entonces,
Este hombre, es un hombre que hace conductas depredadoras, y de hecho, pues No hubiera parado, ¿verdad? Si la policía no lo detiene, si en principio es el sospechoso ¿Tú que se crees que es el baraja. sospechoso? Es que yo personalmente, no sé, yo soy absolutamente escéptico y cauto, y hombre, yo creo que se ha parado. Pues, es que coincide el hecho de que se ha ya no ha parado. habido más desapariciones ni muertes Es que, con su claro, detención. entonces a mí personalmente yo creo que pues, va hasta que le paren. Es el perfil del asesino que va matando hasta que le paran. Y si ahora ya ha parado, pues yo creo que es que le han cogido. Entonces me da la sensación Es un o indicio que está bajo sospecha. No sé si le han cogido, pero desde luego que está bajo sospecha, ¿no? Y entonces que se lo ha pensado. Que yo sepa, no ha confesado ninguno. Otra cosa es, si alguien confiesa, ¿nos lo vamos a creer o no? O puede haber un padre de familia que para cobrar para dejar, ¿sabes? Para dejar en herencia el dinero de la... Sí, eso también sería ¿Entiendes? cierto. No obstante, hay que señalar que la policía no ha soltado a este último sospechoso, a Wright, y por lo visto sí que hay indicios de una solidez, no sé si decir abrumadora, que hacen que ya realmente lo puedan tener muchos días ya detenido. Por tanto, parece ser que todo apunta a que no estamos ante un simple sospechoso más, sino al que con casi toda probabilidad, vuelvo a repetir, con las cautelas necesarias a estas alturas. Yo creo que vamos a hacer un ejercicio, hacer otro programa de depredadores dentro de unos meses, cuando ya, digamos, el expediente esté maduro y ya se hayan resuelto las principales incógnitas, y ver hasta qué punto pues nos encajan nuestras elucubraciones, o hemos patinado, o bueno, las explicaciones que dimos en su día pues se ajustaban a la realidad o eran prejuicios nuestros, ¿no? Hombre, hemos de entender que la policía trabaja muy a menudo en este plan, es decir, los primeros perfiles psicológicos que se trazan son con poca información, y conforme es terrible, pero conforme va habiendo nuevas víctimas se va completando ese perfil. Y hablando de perfiles, te lo tengo que pedir a ti, porque siempre pues, la última parte del programa la enfocamos a dar ya una especie de imagen, si no fotográfica, sí mental, psíquica, del autor de los hechos. Así nos evitamos el tema de los nombres y apellidos. Entonces, y nos das, por favor, pues eso, ¿cómo es esa persona X que ha sido capaz de cometer esos asesinatos de esa forma? Pues el perfil yo se aproximaría más a los asesinos, a estos asesinos frenéticos, ¿no? que como el caso de, bueno, uno de los últimos programas que hemos tenido, el de Remedios, del asesinato de ancianas, ¿no? Pues una persona que en breve espacio de tiempo mata a mucha gente, y creo que es una persona que psicológicamente pues hay una motivación psicopatológica, desde luego, o sea, que es una persona que no está bien, ¿no? Porque no hay datos que hablan de cierta planificación, y sí que escoger un perfil muy limitado que para él significa algo, además algo muy singular, que no es el típico asesino ni el típico pervertido, ¿no? Pero luego hay cosas que desde luego tampoco son de que no quieran que le pillen. O sea, está claro que están marcando un territorio muy, muy claro, y es una persona que no está dejando que nos olvidemos de él, con lo cual lo vamos a coger. Con lo cual no es un criminal, ni el típico criminal organizado, ni el típico criminal desorganizado e impulsivo, ¿no? Término medio. Está a mitad de camino, y por eso digo, he puesto ese ejemplo, he puesto el ejemplo del asesino de La Baraja. Pues son personas que están en un momento vital, que no son personas con un trastorno mental muy grave, porque si no, no podrían hacer eso, ¿no? Porque sería incompatible con matar de esa forma, ¿no? Con esa metodología tan sistemática, ¿no? Y hacerlo, pues eso, de una forma tan eficaz, ¿no? Pero desde luego que tampoco estuvieran no fueran tan listos como para, o no quisieran ser cogidos como para esperar un tiempo o cambiar de sitio, ¿no? Y eso no lo ha hecho, ¿no? No lo ha hecho, con lo cual pues pensamos que lo principal no es no ser cogido para esa persona. Una pregunta, ¿y el tema de los remordimientos? Porque también muchas veces uno empieza a plantearse cómo es posible vivir y mantener esa normalidad cuando uno sabe lo que está haciendo. ¿Tú crees que es una de esas personas que podrían mantener una doble vida de forma bastante fiable, bastante digna, por así decir? Hombre, yo creo que no podemos hablar de remordimientos si no sabemos, pues puede estar perfectamente incluso muy satisfecho de lo que ha hecho esta persona, porque puede pensar incluso que lo que ha hecho está bien hecho, ¿no? Claro, todo es posible. Persigue algún tipo de fin de justicia divina,
bueno, o puede tener eso puede ser un poquito más ambivalente hacia lo que ha hecho y tener un poco como en el caso de esta señora, de la asesina de ancianas, ¿no? Una conducta pues como un trastorno de conducta, algo que haces, que no lo puedes evitar y te crea un sentimiento de culpa, pero no tanto como para inhibirte, quiero decir, una ambivalencia, ¿no? Hacia hacerlo o dejar de hacerlo, como otras conductas adictivas, ¿no? Que hemos hablado, o sea, pueden ser muy variados, o sea, la psicología de una persona que hace un hecho determinado puede variar, por eso digo que es que la complejidad de la mente es mucha, ¿no? Es mucha. La completa respuesta del doctor Pau Mar es viva muestra de que estamos trabajando con muy poca información. De todos modos, es cierto que con tus planteamientos, pues esto sin duda nos ayuda a entender un poco el caso al que se está enfrentando la policía inglesa. Lo hemos de dejar aquí. Recordamos, 5 víctimas mortales, un rastro sangriento que se ha detenido, fruto de las investigaciones con los sospechosos que están planteando ahora. 2 personas, una de 48 años, otra de 37, parece que la de 48, camionero, es la persona que en principio pues, reúne los condicionantes más certeros a la hora de ubicar dónde está el asesino. Y tendremos que esperar a cómo siguen las investigaciones y el juicio en su caso cuando se inicie. Hasta aquí esta repentina aparición de un asesino en serie en Inglaterra, un país bien próximo al nuestro. Lo dejamos ya. Os recordamos el correo electrónico de nuestro programa, depredadores@ztv.es, para que pues, sigáis enviándonos vuestros comentarios, vuestros correos. Algunos de ellos ya los hemos utilizado a la hora de elegir temas para estudiar. Y sin más, pues os emplazamos a la próxima cita. Desde aquí, pues confiemos en que siempre trabajemos por casos históricos y no tanto con casos reales, porque siempre que surge un nuevo asesino hemos de despertar a nuevas tragedias. Con este deseo nos despedimos. Muy buenas noches y nos vemos la semana que viene.